varias cosas. Me había olvidado grabar. Varias cosas interesantes. Por un lado, el creacionismo lo que plantea, que es lo que a mí me parece interesante, es que la imaginación no está separada del racionalismo. No está separada se entiende eso, del ¿verdad? racionalismo. Claro, se entiende eso, que en realidad las mejores propuestas teóricas es las que superan la dicotomía, el dogmatismo, es la que puede trascender, entre comillas, trascender sin esa cosa, quiero sacarle ese criterio religioso, sino que dar por sentado que el sujeto y el objeto están juntos, están relacionados, se relacionan, no es el cuerpo y el alma, ¿no? Sino que todo eso fue falso, esa es una manera de manipularte, también lo mismo lo hizo la iglesia, o claro, yo creo que esa concepción binaria, esa superación de la concepción binaria, en lo que todavía estamos, Huidobro lo vio a principios del siglo XX, entonces se adelanta en ese sentido a todo. Claro, Siendo él de clase alta también, ¿no? Pero cae en una cuestión que a mí me pareció que es re interesante, porque como está enfrentado a una corriente como la surrealista, que apuesta a que lo importante no es la razón, sino que es lo que se siente, y sobre todo en el arte, que el arte vendría a ser algo que está fuera de lo racional, digamos, y tiene más que ver con la mirada de cada... Con la influencia de Freud, con la influencia del psicoanálisis, digamos. Me parece que es un elemento que es importante y que Huidobro termina yendo para el otro lado. Porque si bien agarra elementos de la realidad, porque para él lo más importante es que uno tenía que ser capaz de crear. Hay una frase al interior, como no claro. hacer, no me hables de cómo crece la flor afuera, sino que hazla florecer en el poema, ¿no? No se trata de cantar las excelencias de la rosa, sino se trata de hacer florecer la rosa en el poema. Sí, porque es otra rosa. El tema del conceptualismo, que lo vimos hacer, que en el fondo es encerrar un mundo en lo conceptual. O sea, es casi como que, como sea, es crear una realidad. No es salirse de la razón, sino que a partir de la razón, crear una razón nueva, una realidad fuera, por así decirlo, fuera de una interpretación absolutamente nueva, porque el creacionismo se trata de que el artista es el que realmente crea otra cosa, no imita. De hecho, pelea contra la imitación, qué sé yo. Me parece que ahí cae en el idealismo. Sí. Oye, dime una cosa, pero es que leíste ese cómo hacer crecer los árboles, podrían revisarlo, cómo hacer crecer los árboles, porque lo que hace Huidobro ahí es, o algo parecido, cómo hacer crecer los árboles, lo que hace ahí es justamente demostrarte de que hay como una especie, bueno, lo vamos a ver como de modelización secundaria, algunos hablan de sobrenaturaleza. Tenemos un lenguaje cotidiano, pero ese lenguaje cotidiano no es justamente o no es completamente el reflejo de la realidad, sino que cuando tú generas un arte, tú estás como en una sobrenaturaleza. No es que tú no vayas a tomar los elementos de la naturaleza, o sea, de la realidad. Sí. Al revés, si él asume que uno parte de la realidad. Claro, parte de la realidad. claro. De hecho, cuando él dice que un pájaro se posó en el arco iris, toma dos elementos de la realidad, porque los pájaros existen y el arco iris existe. Ahora, el día de la... Y hace igual que el surrealismo o que el día de la corneta se va a posar un pájaro en el arco iris. Claro, pero al mezclar las dos cosas, genera una imagen poética y ya es otra cosa. Es como estar en un escritorio y juntar, por ejemplo, una cosa con la otra y generar una imagen poética. Entonces, lo que te está diciendo siempre que si bien yo parto de la realidad y llego a ella, porque, no sé, Huidobro apoyó el comunismo, a pesar de su clase alta, dejó todo, etc., y logra, ponle tú, establecer de que esto es como te dijera, el arte empieza y termina en la realidad, pero
no tiene que estar apegado a la descripción de la rosa, porque eso el paisaje, la naturaleza ya lo hizo bien. ¿Me entiendes? Porque si Claro. yo lo Sí, no, apego sí, mucho, si yo es que apego a la descripción, no yo, genero la imagen poética. no, si yo en eso estoy de acuerdo, o sea, es más, yo le compro sobre todo en el tema de lo que se trata en el fondo, y a mí me gusta sobre todo en el concepto de la literatura, o como yo creo que debiera ser la literatura, es que uno tiene que ensanchar las posibilidades de la inteligencia para interpretar y poder reflexionar respecto a lo que sucede, al mundo. Claro, porque esa palabra es ideológica, entonces esa palabra ya viene cargada de tanta Correcto, cosa, correcto. Por tanto, y tú tenés además que va a tener estar la cargado con lo capacidad de leer. tuyo, ¿no? Pero una cosa es leer y poder interpretar lo más, no sé si la palabra sea correctamente, lo más realísticamente, por así decirlo, y otra cosa es idealizar esa reflexión y ese, digamos, ese análisis. Porque es como decir, sí, yo tengo o sea, uso la razón, por supuesto, o sea, no, es imposible no usar la razón, incluso los románticos usan la razón. Ahí por ahí escuchaba un tipo que hablaba de esta elogio a la locura, como si los locos realmente pudieran escribir poesía. O sea, la locura no escribe poesía. Los que se dicen locos es una cuestión programada, se visten de locos, se establecen como locos en función de un perfil casi propagandístico. Se Eh, disfrazan, sí. Mira, yo, a ver, eh, un poco lo que dice el Gabriel, que plantea ahí respecto al tema de la guerra, y ahí yo me quería referir a lo que puse el otro día, que es el contexto, porque es sumamente importante el contexto histórico donde se dan, donde empiezan a producir estos cambios y estas vanguardias, porque efectivamente es un periodo de rompimiento, y eso se ve incluso en la vida particular De de explosión. Huidobro, Sí, que es esa, él rompe con su papá, qué sé yo, después luego fue candidato a la presidencia en el 1925, que fue un año de cambios profundos, hubo hasta un golpe militar, un golpe de la suboficialidad, y que escribe también desbancó el canto a la clase política, al canto al los centenario. mandaron al exilio al Alessandri. Sí. Después, la oficialidad más vieja, más tradicional, más de corte prusiano, retoma digamos, el timón y vuelve a llamar a Alessandri, y ahí construyen la famosa Constitución de 1925, que fue construida por asesores de Alessandri. Ni siquiera fue lo que pidieron los militares que hicieron el golpe del 11 de septiembre de 1924. Bueno, en ese contexto es donde surge, y que no es, o sea, es un contexto que tiene mucho que ver con el cambio la economía en términos de la burguesía. Sí, po. Entonces, a De mí hecho, me pareció súper interesante el creacionismo en el sentido de romper con algo que yo creo que todavía no se ha roto. Y voy a mm, poner al pelado Bade como imagen de eso, porque la noticia de la semana. es que a mí me parece súper interesante, porque si yo pongo al pelado Bade y pongo, no sé, a ver, a Carlos Mar, yo te aseguro que el pelado Bade va a ganar, porque se va a elegir con la emoción y no con la racionalidad. No sé si me siguen la idea. O sea, no se ha Sí. resuelto. Y estuve leyendo a un sociólogo que murió lamentablemente hace un par de años atrás, un sociólogo argentino, Juan Carlos Marín, muy bueno el sociólogo, un viejo. Y él plantea que, mira, no la puedo explicar bien porque en realidad tendría que como leérmelo como 3 veces, pero él hace un paralelo entre el desarrollo del capitalismo y el desarrollo de las etapas del ser humano de Piaget. Ujú. Capaz que no haya leído más. Claro. eh, Se hace un paralelo de las etapas de la edad. Entonces, hay una edad que es la edad de la autonomía, que es cuando que tienen que pasar muchas cosas para llegar a la edad de la autonomía, y esta sociedad todavía no llega a esa edad de la autonomía. Entonces, todas estas vanguardias, sobre todo la vanguardia creacionista, se adelantan tanto que idealizan lo que en realidad no va a pasar Mm, y que no ha pasado. Porque si yo claro. agarro el pelado Bade, yo digo, no, esta sociedad al revés, y muy a propósito, está constantemente, no porque no se use la razón, ojo, la razón se usa todo el rato, creo, por lo menos yo postulo eso, sino que se necesita que no se dé ese salto.
¿sí? Entonces, escucha, anoté un montón de cosas, pero a ver, como para ir cerrando. Sí, es loco porque igual, claro, ese proceso de las vanguardias no, evidentemente siempre nos va a llevar a una reflexión política también, porque esa vanguardia está en contexto, lo que dices tú, de las otras vanguardias, de lo que están postulando también, lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando acá. Sería bueno que sí, revisaras también Althusser, porque seguro ya lo sí, viste, pero esa deconstrucción del lenguaje de Althusser también te dice harto, ¿no? Como ese sí, balbuceo, ¿no? sí, Pensando en lo que dices tú, como sí. en qué lugar estamos, ¿no? De ese desarrollo. Porque fíjate que yo pensaba, reflexionaba, decía, ¿qué es la vanguardia? ¿Qué es la vanguardia más allá del vanguardismo, digamos? Avant-garde. Avant-garde. Siempre está bien criticada, de hecho se habla de intelectuales de retaguardia. Claro, Ahora, sí, porque pues. es que, claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación, quizás habría que verlo, digamos, si puede ser mi tesis es que esta lógica media postmoderna y un poco lo que tú explicáis, postmoderna del viejo mundo, digamos, de Europa, o del mundo europeo, más centrado en Europa, eh, ya como que va licuando todo y lo va transformando todo tan líquido que es como que ya no hay vanguardia, hay post-vanguardia, no sé, Claro, se habla incluso el de una post-creacionismo. neo-vanguardia e incluso la posmodernidad ya establece como una vanguardia generalizada, ya no, hay un relativismo. Y aquí hay un elemento que es interesante porque escuchaba a un tipo que habla sobre, un profesor que habla sobre Huidobro. Entonces, él decía que, claro, pues efectivamente la razón, la razón viene de ración, o sea, de una porción de, uno podría decir una porción de la verdad. Entonces, eso solo se hace real en la confrontación y en el encuentro con otros, por tanto, la reflexión es colectiva, no es individual. El, Sí, el monólogo no es reflexivo, el diálogo es reflexivo, porque contrapones Viene tu. de reflejo, Claro, reflejarse exactamente, en reflejarse otro. exactamente, en reflejo. Exactamente. Entonces, son sí. varios elementos que fui agarrando ahí, pucha, a lo Y mejor no puedo hablar recuerda tan que, así. claro, ahí están las visiones también están europeas, tan cosmopolitas, como era Huidobro, y también influenciado por todo lo que hemos hablado de la filosofía política, basado principalmente todo en el capitalismo y en el individualismo. Yo creo que los Sí. rusos hacen una diferencia ahí y es lo que vamos también a continuar de ver hoy, pero claro, hay una reflexión, cómo salimos de ese individuo. Siempre la misma dicotomía también, por lo individuo, lo colectivo, la misma Es que cuestión. además se exacerba, y si uno lo ve, uno mismo, yo he pecado muchas veces más que de vanguardia, de vanguardismo, porque es como que uno va tan acelerado que se separa de la realidad, pues como que los pies empiezan a volar, porque empieza ahí, ¿cachai? Una separación entre la tierra y los pies, entre la tierra y los Claro, como zapatos. que decía Salazar, habla al tranco del pueblo, como Al tranco del pueblo, al tranco y que del es pueblo. interesante. Por eso yo, conversando con algunos compañeros en el periodo de la revuelta, del alzamiento, nosotros decíamos, falso, el pueblo nunca está dormido, eso es falso. Eso es falso, eso es lo que uno cree que como uno es intelectual y piensa y lee mucho, entonces uno ya tiene más o menos la película clara. No, las pinzas, bueno, el pueblo nunca está dormido, el pueblo tiene una inteligencia que es bastante superior a la de un intelectual, en términos, porque es una experiencia que está chocando constantemente con Y la es realidad. como de Bueno, la realidad. Yo la vivía esa, fíjate, me gustó mucho. sí, Estar nunca hubo ahí un todo, despertar, y es que decir, era como humilde, estaban como despiertos. aprender Claro, como de... que lo que pasa es que ahí se asume como que previo a esa fecha, o sea, estábamos todos dormidos, pues como Eso, Chile despertó como claro, un eslogan, no tiene ningún trasfondo racional. exactamente. Creo como tú dices, pues, o sea, además que una cosa altanera, pues, pretender que previo a ese periodo todos estábamos dormidos, o sea, según una visión bastante intelectual. Es que eso es vanguardismo, Claro, y lo iluminados, pues lo un iluminado. escaso grupo de Claro, los iluminados que Claro. mejores. Es se que eso también arroga, viene de Platón, recuerden. Los claro, Mira, yo iluminados, los falsamente mejores. como el liderazgo de un proceso político que en realidad es una cosa heterogénea. sí, mira, llevo años, primero partí en términos artísticos, político-artísticos, años buscando lo popular, pero lo popular no pasado por la licuadora burguesa, pues, bueno, y de la Ah, cultura que no han, sino que lo popular, pues, bueno, lo realmente, un poco lo que hizo la claro. Violeta en algún minuto.
Bueno, llegué a la Violeta, que no me gustaba mucho. Llegué a la Violeta. Era casi como... Y sigo en esa búsqueda, básicamente, y sobre todo en términos artísticos, porque justamente el vanguardismo o la noción de los mejores hijos de la clase o los elegidos, los discípulos, los curas, toda suerte de elegidos para las tareas más importantes porque los demás son ovejas y necesitan conducción. Toda esa hueá no es más que evitar lo realmente importante que es la realidad de la mayoría, que es más popular que del hipo, obviamente. De hecho, Claro. Y ese es el problema que todavía tenemos. bueno, entonces por eso me parece interesante ver esto de las vanguardias. Yo Claro, buen punto. Sabéis que ahora que lo pensé, claro, por ejemplo, todos estos vanguardistas europeos, bueno, sin ir más lejos, el dadaísmo, el surrealismo, bueno, dadaísmo con, por ejemplo, con Tristan Tzara, el Cabaret Voltaire, en el Cabaret, o sea, es como, era gente iluminada, pues. No era el sentir, claro, no era como que un sentir popular, pues, era justamente un grupo iluminado, burgueses, que maquinaron este concepto, pues, de la vanguardia. Toda la cultura es así, todo. Y Claro, de hecho lo más interesante es cuando justamente esos teóricos logran entrar en contacto con lo popular y lo mismo popular llega a reflexionar sobre su propia clase social y sobre sus propias cosas. Eso es lo más interesante, cuando ellos hablan y ya no tienen que esperar que otros que hablen por ellos. pero es que Entonces, ahí, por ejemplo, ahí yo me compro el rollo de Huidobro en una partecita, esto de ensanchar la inteligencia a través de la reflexión y a través del arte, que no es sí. menor, digamos. Sí. O sea, ¿Sí? ese es el instrumento más grande que nos deja de alguna manera las vanguardias. Si lo que pasa es que igual que los padres, como que tú tenés que agarrar una herramienta, pero por otro lado también cortarle la cabeza porque hay cosas que no lo vaya a poder usar y no está contigo y en realidad agarrar solamente la herramienta como para que uno pueda decir ahora, a ver, ¿qué pasa? El excedente de visión que hablaba Lizama o el ensanchar, por ejemplo, superar las dicotomías, la creatividad, el poder hacerlo todo, la libertad, ¿no? El querer romper también con esa burguesía, a pesar de que ellos eran burgueses. Entonces no era tan fácil, porque por ejemplo uno a veces no pierde nada, pero él dejó todo lo económico, ¿no? Por una niña de más de 18, 19 años, también de clase alta, o sea, él fue perseguido, imagínate atravesando Argentina, ¿no? Entonces, me parece interesante porque en ese sentido también era bastante romántico y poco racional, ¿no? Porque él podría haberse quedado con sus cuestiones de vino y haber estado al alero del papá y no haberse hecho todos estos problemas que se hizo, ¿no? De enamorarse y tirarse al mar Claro, así que como una cosa aventurera, ¿no? como buen poeta que era, tuvo que elegir el lado, por No, así decirlo, de la vida peligrosa. ¿Cómo hay el escribir lado poesía si no como, rompís con tu papá, güey? claro, Claro, el lado como la vida subversivo. peligrosa. Y además después Claro, la vida peligrosa. tú vayas a la tumba y lo más loco es que está ahí la tumba sin pagar platas, en un cerro, muy en un punto en el aire y muy distinto a Neruda. Entonces ahí ese es lo absurdo y la paradoja que te muestra siempre la cultura. Entonces eso es lo interesante que te golpea. Entonces ahí como desde esa tumba, ¿no? Que yo realmente creo, o sea, Huidobro creyó en eso. Recuerda que a Huidobro lo ocuparon mucho en el mayo del 68, o sea, debajo de estos adoquines encontrarás el mar. Y eso mismo, o sea, cómo se sacaban los adoquines y yo veo la revuelta y la revuelta también sacaba los adoquines y yo veía, y no estaba esa sensación de buscar el mar, al contrario, era como tú podías luchar con esos adoquines para una batalla campal. Y sin embargo, a mí me parecía súper fuerte y bueno todo eso. O sea, quedó sin adoquines prácticamente todo eso. Y eso también te influye, ¿cachai? Como te golpea, por eso uno cree no caer en el esteticismo, ¿no? Sino que yo decía, mira, es como Huidobro al revés también, o sea, aquí no hay mar, pero de alguna manera se busca también el mar, más libertad, más todo. Claro, porque es más simbólico.
O sea, debajo del pavimento está, está lo real, lo natural, por así decirlo. Lo entiendo así el simbolismo. Claro, está la tierra, está y el bajar, ¿no? Claro. El bajar como a todo. Ya, y Gabriel, háblame que me decías del futurismo. ¿Cómo? Háblame del futurismo, ¿querías decir algo del futurismo? No. O sea, ¿No habíais no, dicho ahí? ¿No habíais puesto ahí? no. O sea que ahí el Javier. Me perdí. Javier. Ah, No, Javier. No, Javier. sí, yo te había hablado, en realidad estaba muteado, no Ah, reaccionaba. ya. Oye, Chuta, sí, mira, justamente de estas corrientes vanguardistas que surgen de distintas vertientes, pero en este caso también de un personaje de clase acomodada, como fue Filippo Tommaso Marinetti, también conocido como Filippo Achille Emilio, que nació en Alejandría porque su padre era un abogado que estaba destinado a las oficinas comerciales de la empresa del Canal de Suez. Entonces, él, siendo como persona un tipo muy inquieto y de una gran capacidad intelectual, él sentía esa iluminación y esa ansiedad de comunicar. De hecho, él ya a los 17 años, estando en un colegio San Francisco Javier en Alejandría, de una congregación jesuita, funda su primera revista que expresa la intelectualidad y esa inquietud, ese interés por saber de la vida y las preguntas fundamentales, ¿no? Bueno, esa misma razón lo lleva a generar ciertos quiebres, lo expulsan del colegio y se va a París a terminar sus estudios y finalmente estudia, porque la familia vuelve a Italia, termina estudiando en la Universidad de Génova, recibiéndose de abogado, pero su inquietud era más bien en el mundo intelectual. Y entonces él tenía sus grupos de amigos, era alguien acomodado, y a resultado de un hecho fortuito, como fue que iba en su auto, la anécdota la cuentan hasta con la marca del auto, de esos muy especiales, y por esquivar a unos ciclistas se cae a una especie de foso que era de sedimentos, de excedentes de una fábrica, y entonces todo embarrado y todo machucado, sale con la ayuda de los mismos ciclistas o de otros, y entonces en ese momento le viene su inspiración y como esta iluminación, y entonces se siente fuerte para emitir su visión de la vida y del mundo. Esta Italia de la década del 10 al 20, en 1910-1920. Entonces, de ahí su expresión muy, con mucha emoción, o sea, por supuesto muy violenta desde el punto de vista de lo que es una visión tradicional de sociedad. Quisiera, porque tengo ahí por ahí algunas imágenes que muestran, no sé si puedo compartir la pantalla. Espérate, creo que te puedo dejar. Acá. Ahí sí. Bueno, a ver, por primera vez estoy haciendo esta cuestión, así que No te preocupes. a ver, entonces vamos a ponerlo en modo presentación. Ya, entonces, mira, aquí hay algunas
porque dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Lo que a él le emocionaba, lo que a él lo motivaba era la velocidad, era un frenesí por esa velocidad. Entonces, su enfoque futurista es que la gran cualidad de los eventos del futuro va a ser la celeridad. Entonces, aquí hay una pintura de un ciclista expresado así, de uno de sus amigos, Bocchioni, que el dinamismo de un ciclista. Aquí otro de Umberto Bocchioni, la ciudad se levanta, como que cuando despierta la ciudad sale hasta por las ventanas así y muestra su potencia y su proyección hacia el quehacer. Aquí el puente de Brooklyn, visto en esta, no como algo estático, sino que como algo que tiene un intenso accionar, un intenso movimiento. Y las Qué bonita expresiones, por ejemplo, iglesia, esta estatua, ¿no es cierto?, que adquiere las 3D, el volumen, en la medida que expresa movimiento, ¿no? Sí. Y esto no solo es en el ámbito de su entorno, sino que influye también, por ejemplo, en artistas jóvenes de Rusia. Aquí hay uno de Natalia Goncharova, también un ciclista, para mostrar el movimiento. Entonces, bueno, ya había contado un poco su trayectoria. Él comienza, porque como estudió en París, comienza, y la mayor parte de sus obras están escritas en francés. Tiene una expresiones, en 1905 ya crea una obra de teatro, El electricista sexual, donde ya muestra como máquinas que, robots, 10 años antes, 15 años antes de que fuera incluso expresado el nombre, la expresión robot. Bueno, dentro del mundo literario, él escribe una obra que se llama Mafarca el futurista, que relata a un personaje que tiene parte de mitológico y parte de máquina, y que es capaz de volar. Entonces, él está con este enfoque de la convergencia el progreso del hombre y su racionalidad en función de la máquina, que es parte de lo que efectivamente tiene como, según él, la proyección que va hacia el futuro. Y eso en los jóvenes, especialmente en los jóvenes intelectuales de Italia, eso prendió mucho. Bueno, ya había contado que era amante de los automóviles, la velocidad, en fin. Redactan este grupo el manifiesto futurista. Y ellos quieren salir de ese decadentismo y esa como restricciones que tenía el mundo burgués y el mundo conservador, y llevarlo a las expresiones digamos, que muestran el vínculo con los progresos tecnológicos y científicos. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita por el placer o por la revuelta. Entonces, súper incendiario así, ¿eh?
Bueno, y al andar del tiempo y tal como comentamos un poco antes, él va pasando su ciclo de vida y esto que era como una idea, bueno, la va buscando plasmar en un mundo más social, más político. Entonces, para llevarlo a esto, dice que quieren borrar el pasado, queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo, a través del militarismo y patriotismo, demoler los museos y bibliotecas, bueno, ya lo había visto. Él decía, el tiempo y el espacio han muerto, vivimos en el absoluto, hemos creado la celeridad omnipresente. Bueno, entonces, esto se combina con lo que estaba viviendo Italia en ese momento y, por supuesto, dice, lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos porque queremos librarla de su gangrena de profesores, arqueólogos y cicerones. Menos mal que te salvaste. Se salvaron los profesores. Bueno, entonces decía, porque él decía, nosotros los jóvenes que tenemos todavía menos de 30 años, tenemos todavía 10 años para que otros jóvenes más videntes nos arrojen al desván a las sórdidas catacumbas de la biblioteca. Entonces pensaban y sentían esta condición de jóvenes con energía, con fuerza, y que incluso estaban dispuestos a que otros los sustituyan y los arrojen a los desvanes, pero no da su brazo a torcer, porque decía, pero no iremos nunca ya a esos desvanes. Los nuevos adelantos nos encontrarán al fin, una noche de invierno acurrucados cerca de nuestros aeroplanos trepidentes. Él vivía y moría con la tecnología. Entonces él iba a morir abrazado de un aeroplano con sus aspas destellantes, lo iba a llevar a proyectarse en el tiempo. Bueno, esto tiene importancia en el sentido de que los artistas que compraron sus ideas los llevaron a usar nuevas expresiones plásticas, como se los mostraba al inicio, nuevos elementos de expresión, tanto en la plástica como digamos, en la escultura, todos expresando especialmente el movimiento. Y fíjate que esta es una de las cuestiones que hasta hoy esto tiene validez porque ha sido muy usada todas estas expresiones por las historietas. Las historietas te muestran estas figuras en movimiento y te dan esta conexión con la idea cuando te muestran que el monito está pensando, te dan unas figuras, unos lenguajes que finalmente son tomados de aquellas vertientes iniciales. Este futurismo italiano fue de las primeras vanguardias, o si no la primera. Bueno, y esto, al tomar este cuerpo un poco más político y social, se traduce en el manifiesto fascista, donde tienen posturas que se rebelan contra esa Italia burguesa y liberal y promueven sacarlos hasta, o sea, con las armas, y ellos conforman todo este grupo o da pie a estos jóvenes voluntarios organizados que pasan a ser los casacas, los camisas negras, y que finalmente pasan a ser estas escuadras que fueron los brazos actuantes del fascismo. Bueno, aquí hay otra
representaciones, bueno, en realidad no transcribí el manifiesto mismo, que es súper interesante. Voy a nada más que leerles 3, 4 de los puntos del manifiesto futurista. Ellos decían como primer punto: queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. El segundo: los elementos capitales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión. Contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febrilescente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo. Bueno, ellos están tan convencidos de tener esta visión de la verdad. Como punto cuarto dice: declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso. Un automóvil que parece correr sobre metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Bueno, súper interesante la expresión de este sentido como de iluminado, de generar una respuesta sociopolítica como unitaria, totalitaria, y que está basada en lo que a estos jóvenes les impacta, que son las nuevas máquinas, son las nuevas tecnologías, y que son los avances. Bueno, esto fue importante para Italia. Algunos movimientos, algunos artistas hubieron en Rusia. Esto no pescó significativamente en Alemania, poco en Francia, porque naturalmente ahí estaban como más limitados por la cultura local, por la época en que estaba viviendo, y por supuesto porque también habían otros pesos ideológicos, como en el caso de Alemania, del luteranismo, que era mucho más estructurado. Bueno, creo que este es un aporte en términos de ser de las primeras vanguardias orientadas al futurismo. Disculpa. Sí, hoy ya, pues súper bien, porque además incluiste el tema de las imágenes, entonces también ahí tenemos como siempre que estar con la historia del arte ahí al lado, porque es fundamental, porque ahí también tenemos todo, claro, la gran influencia de los descubrimientos, la ciencia, la técnica, y como todos los manifiestos, bueno, este es uno que se relacionó, así como la Bauhaus y también el constructivismo, con los sistemas políticos. Entonces, es interesante esa parte, ¿no? Porque también cómo se va fraguando ya al principio del siglo XX este concepto del fascismo, ¿no? Y después nosotros lo usamos de una manera tan amplia, pero también ahí vemos lo bello y terrible que puede ser la cultura también, cómo se puede ocupar para una cosa, para la otra. Y bueno, ahí es lo mismo que decíamos de las vanguardias, siempre hay, como todo documento de cultura puede ser también de barbarie, hay que tomarlo ahí como de doble filo. Entonces, interesante lo que haces tú, porque también vemos la parte, no sé, ustedes, por ejemplo, la Goncharova se llama la rusa, esa es muy interesante porque aplica el cubismo, pero ya no es solamente cubismo, sino que le pone su impronta, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque ocupa mucho el tema del ciclismo. Entonces también ahí hay una revolución tecnológica, por decir así. Hay una revolución tecnológica, así como la estamos viviendo nosotros, también la vivió al principio del siglo XX. Entonces no hay tampoco un arte desgajado de la tecnología, sino que, y en este caso el futurismo se hace parte de eso, ¿no? Y de alguna manera genera una cuestión simbólica, ideológica fuerte.
Fíjate que interesante lo de la rusa en el sentido de que, bueno, la bicicleta es el primer medio de transporte que pasa a ser como también de propiedad. ¿Ah? En esa época comienzan a producirse las bicicletas en forma masiva y son un medio de transporte que les mejora y les facilita la vida en las ciudades y pasan a ser el primer medio de transporte propio, o sea, es mi bicicleta. Entonces, por eso No, probablemente a y esta rusa acuérdate le que, influye. claro, y disculpa, acuérdate que las bicicletas también, igual que el box, parte de las clases altas y llega a las clases medias, a las clases bajas, y se transforma digamos, casi una salida para las clases bajas, por ejemplo, acá en Chile también. Entonces también es como los deportes, la historia del deporte, casi como la historia de la moda, también uno puede ir ahí viendo la historia de la humanidad, ¿no? No hay que tomar el deporte como así nomás, ¿no? Es interesante ese transporte, cómo se transforma en deporte, cómo se utiliza para ciertas cosas, ¿no? Cómo se va generando un discurso con esos temas. Por eso que no porque sea deporte no hay una narratividad, un discurso ahí, ¿me entienden? Entonces es bonito lo que hace la rusa ahí, y además es un cubismo, pero no es cubismo completamente. Eso es lo loco de los rusos, cuando la Goncharova, esto es la Goncharova, ¿no? Entonces es interesante mirarlo y decir, mira qué loco esta cosa, ¿no? Porque le está dando esa impronta, esa manera de hacer el cubismo. Y claro, hubo rusos futuristas, lo que hemos hablado de Lobotsky, que se dijo a sí mismo futurista. Ya, a ver, ustedes se tienen que ir a las 8, 8 o no. Tienen que ir, pueden quedarse. Yo tengo que irme a las 8, pero o sea, en realidad estoy esperando que lleguen visitas. Entonces, cuando Ya, lleguen, me salgo. ya, pero puede ser 8 o 10. Sí, además. Voy a hacer una pincelada así rápida, y les voy a mandar No, mis sí, apuntes, ¿ya? ya, Ya, vale. rápido. Bueno, así como nosotros estamos viendo, tenemos que pasar a la semiótica rusa. Y la semiótica rusa, quiero ver también como una especie de triada. Quiero ver Volochinov, que es muy poco conocido, nosotros conocemos más Bakhtin. No se preocupen tanto de tomar apuntes porque yo les voy a mandar mi apunte. Y el tercero es Yuri Lotman. Entonces, miren, lo importante aquí, como ustedes también han visto en La Vanguardia, aquí el problema es cómo se concibe, se interpreta la realidad y cómo se interpreta la palabra, el lenguaje. Y aquí tenemos un problema muy importante porque tenemos un problema de que estas personas fueron capaces de producir, ¿no? En 1920, 29, 27, pero no llegaron a nosotros hasta el 60, el 70. ¿Qué pusiste? Es que detrás del Lalo estaban los cachos, weón. Así que ya tengo claro que vienen las visitas. Oye, a propósito, ya, bueno, déjenme relacionarlo con esa cuestión de la máscara, bueno, hablar de Bakhtin va a ser eso, así que ya. Lo importante de Voloshinov es lo siguiente. Él escribió un libro que tienen que leer porque se llama Marxismo y Filosofía del Lenguaje. Y eso se construyó en 1929. O sea que imagínense lo interesante que es Voloshinov, ¿ya? Lo interesante es que él se empieza a dar cuenta, ¿no? Se empieza a dar cuenta que había una interpretación de la realidad, ¿no? En donde había la famosa teoría del reflejo. Y por eso en gran parte también el socialismo real fracasó, porque en el fondo, él empieza a ver, criticando un poco también la construcción de Lenin, recuerden que él estaba en relación a Plejánov, no estaba muy de acuerdo de la filosofía reinante Lenin, ¿no? Y habló del empirio criticismo, o sea, todo era pasado por la experiencia, un poco lo que hablábamos recientemente, ¿no? Que nos molesta de las vanguardias.
Pero lo que él dice es que en Volochynov es por qué es tan importante en marxismo y filosofía del lenguaje. Primero porque él es capaz de construir, es el primer intento de relacionar el marxismo con esta filosofía del lenguaje que se veía como por acá arriba, ¿no? Entonces él es el que hace el primer intento y se da cuenta que lo que él tiene en el momento, en el partido, etcétera, ¿no? Lo que él tiene es que hay una especie de teoría del reflejo en donde la palabra, o el arte, la literatura, reflejarían la realidad, pero él hace algo que es súper importante, dice que no solamente la palabra puede reflejar la realidad, sino que la refracta. Eso es importante, refractación. Incluso la distorsión. Y de nuevo vamos al pelado Bade, ¿no? La mentira, el sarcasmo, la parodia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo refractar la realidad. Es interesante el concepto, ¿no? Porque, y entonces donde Lenin dice reflejo, Volochynov va a decir refractación. Y eso, esa sola palabrita abre algo importante, que el arte, la literatura, podría distorsionar la realidad, podría subvertirla, podría incluso lo que tú dices, a ampliar los horizontes del lenguaje. ¿Para qué? Para no caer en este determinismo. Porque yo no creo que el problema sea de Marx, yo creo que realmente las personas que lo leen, o incluso lo que lea Nietzsche, etcétera, etcétera, es lo dogmático, el tema del fascismo, es de unir una cosa A con B, ¿cómo se llama? Esto con esto, y no puede ser de otra manera. El problema es el dogmatismo. Y es muy interesante que los rusos, ya con Volochynov, que no pasó al occidente hasta el 60, el 70, por problemas de traducción, entonces ahí tenemos otra cosa, ya nos empieza a decir esta semiótica rusa, a unir en realidad no solamente la lingüística, sino que la lingüística que estaba en el Círculo de Moscú, que ya lo vimos, con la escuela de Leningrado, que es la literatura. Entonces se da cuenta rápidamente estos semióticos de la escuela de Tartu, que lo primero que hay que hacer es no transformar el arte o la literatura, incluso las palabras, la comunicación, a un objeto científico, objetivo, ¿no? O por decir un objetivismo abstracto, ¿no? Sino que yo tengo que ponerlo en relación con la realidad, pero no en reflejo de ella, sino que también tomando en cuenta la distorsión, la subversión, la refractación de esa misma realidad. Entonces yo tengo un primer código, que es la lengua, la que estamos usando nosotros de comunicación. Pero hay un segundo código, que es el arte y la literatura, que obviamente tiene un espesor distinto. Entonces, lo interesante fue traducido por los argentinos, Marxismo y Filosofía del Lenguaje, está en PDF, etc., y lo tradujeron como el signo ideológico, para que pasara, porque la palabra marxismo obviamente iba a ser, digamos, perseguida. ¿Por qué el signo ideológico? Eso es lo interesante, de tomar en cuenta ya que la literatura, el arte, incluso la palabra, está cargada con un signo ideológico. Entonces, si realmente hubiéramos escuchado más esta escuela de Tartu, ¿no? Que está formada por Volochynov, por Bakhtin, y lo vamos a ver también por Lotman, Yuri Lotman, si hubiéramos escuchado más esto, no hubiéramos caído en algo que ellos mismos ya veían, que era el realismo socialista, y que se impuso con Stalin, y como nosotros vimos con el futurismo, también, como decía Gabriela ahí, el populismo no, el fascismo ahí es populista, ¿no? También se lleva a una determinación fatal, porque se vuelven en sistemas totalitarios, ¿no? Y ellos mismos se dan cuenta, o sea, es interesante porque lamentablemente esta gente fue perseguida, encarcelada, o no traducida y quedó en la historia, ¿no? Y a veces lo que nosotros recibimos es justamente lo más totalitario de la concepción teórica. Entonces ahí sí hay canon, ¿no? ¿Qué leo, qué no, qué traduzco, qué no? Son los argentinos también los que hacen un gran esfuerzo de traducción en el sur del mundo. O sea, yo creo que si los argentinos no... Recuerden que es la literatura de Sartre traducidos por los argentinos, ¿no?
Eso permite, la losada de Argentina permite que llegue el 50, el 60, que es la literatura, lo que veíamos en la clase pasada. Bueno, ¿qué es lo que hace la escuela de Tartu? Retoma, la mayoría de las teorías dicen que quiebran con el formalismo ruso que nosotros vimos. Yo creo que no. Yo creo que lo que hace es una continuidad. Yo creo que lo que hace es tomar el formalismo ruso que nosotros ya vimos, que se lo voy a mandar mis apuntes porque son como 20 o 30, son hartos, ¿no? Eichenbaum, Tatiana, Slobodsky, que el arte como artificio, ¿se acuerdan lo que ya hemos ido viendo? Y lo que hacen entonces es decir, bueno, vamos a tratar de ver cómo vamos a, digamos, a unir este marxismo que está en la realidad, porque hay una revolución ahí, fíjese usted el 29, o sea, ¿qué más realidad? Para poder relacionarlo entonces con la filosofía del lenguaje y obviamente agarran la lingüística, pero también agarran la literatura. Los rusos no han tenido filosofía como los franceses o los alemanes. Los rusos, su filosofía está en la literatura. Entonces, ¿qué es lo que hacen el Bolochinov, Bakhtin y ¿cómo se llama? Y también Lotman? Van a la literatura rusa, lo que nosotros vimos, ¿no? Las grandes construcciones están ahí, ¿no? Entonces, Bakhtin también va a sacar Problemas de la poética de Dostoyevsky en 1929, que también se lo recomiendo porque, claro. ¿Y por qué la posverdad? ¿Por qué lo veis como la posverdad? No, no era en referencia a lo que estaba hablando antes, ¿no? Te quedó como Dostoyevsky, yo dije, chuta. Oye, entonces, ¿qué es lo que se da cuenta Bakhtin de Dostoyevsky? Que Dostoyevsky no es que tenga un autor totalitario. Miren, la cultura rusa no establece un narrador en tercera como los franceses, sino que son voces. Hay voces y entonces lo que hace Dostoyevsky es se va atrás y pone las voces a jugar y entonces no se sabe la opinión del autor. Se saben solamente las voces, como en el diálogo platónico, pero Platón tomaba posición por uno de los tres que estaban ahí dialogando. Pero Dostoyevsky no. Dostoyevsky no juzga, solamente pone. Y esa construcción tan importante en la narrativa, en la novela, lo llama Bakhtin como la famosa polifonía, ¿no? O sea, para Bakhtin y para toda esta escuela de Tartu, la novela no es una producción burguesa, es producto de las clases populares. Todo lo contrario, o sea, dan vuelta a la cuestión. ¿Por qué? Porque es el antigénero, porque ahí yo encuentro todo, y si por ejemplo uno lee el Quijote es lo mismo, Shakespeare, porque yo no encuentro todo. ¿Qué es lo que encuentra uno? El humor popular. Y por eso Bakhtin se va a agarrar principalmente su tesis doctoral de Rabelais, que Rabelais se escribe, que es Gargantúa de Pantagruel. Aquí en los apuntes ustedes lo van a ver. Gargantúa y Pantagruel, si uno lo lee, tenemos el humor del pueblo en la plaza pública, y esa lengua es grotesca, esa lengua es terrible porque es espontánea, es una improvisación constante a propósito de lo popular. Entonces, Rabelais dice, no, o sea, Bakhtin dice, no, me voy a agarrar de Rabelais, que en el fondo es francés, pero está construyendo ahí una polifonía, una carnavalización, agarra el tema del carnaval, que nosotros sí, eso sí, lo vimos bien perfectamente en la universidad. ¿Por qué? Porque el carnaval, a propósito de la máscara también, invierte los órdenes sociales. No sé si han escuchado Fiesta de Serrat, ¿no? Hay un cambalache en el carnaval. En ese tiempo se suspende todo lo que es oficial, lo religioso, ya no hay valores morales, las clases sociales más bajas con las clases altas se mezclan, tienen relaciones sexuales, etc. Y lo que hace Rabelais es generar una descripción exagerada y grotesca de la realidad, lo que se llama lo pantagruélico, porque es Gargantúa y Pantagruel, lo pantagruélico. Entonces, fíjense, es interesante, porque ahora no es la nívola italiana el producto de un sistema burgués, sino que los rusos generan la subversión y el antigénero, y dicen, no, la novela está siendo capaz de sacar este humor popular.
Y el humor popular es lo que de alguna manera nos va a salvar aquí. ¿Por qué? Porque el humor lo que hace no es reflejar la realidad, sino lo que hace es refractarla. ¿Con qué? Con el sarcasmo, la parodia, ¿no? Con la inversión. Entonces ahí generan este humor popular ruso fuerte, fuerte, ¿no? No el de la academia, no el controlado, no ese control social que hay de lo que hemos venido hablando, sino que los rusos son capaces de ver con esta escuela que al final la cuestión es ideológica y aquí la palabra en sí ya tiene clase social. ¿Me entienden? Entonces, está cargada ideológicamente. Entonces, si yo la cargo ideológicamente, yo no voy a caer en ese supuesto realismo. Y obviamente va a haber un realismo, pero un realismo grotesco, un realismo exagerado, un realismo que después, bueno, siempre no se generó este tema también esperpéntico, ¿no? Español. ¿No? El esperpento español, esta cosa fuerte. Y le sirve entonces Dostoyevski. Ahí encuentra toda la construcción principalmente también, y da vuelta, o sea, el Dostoyevski, el Bakhtin es extraño porque agarra todo lo popular de Dostoyevski, la misma polifonía, la misma intertextualidad, porque él es el constructor, Bakhtin, principalmente de la intertextualidad. Un texto no se juega solamente en el texto, sino que es una semiótica de la cultura, está en relación con su cultura. Y ese texto entonces tiene vinculación a otros textos, y él genera la famosa intertextualidad. Claro, la polifonía, el carnaval, y no hace tomar conciencia que en la Edad Media, justamente lo que hablábamos también con Huizinga, no todo es totalitario y terrible, sino que también se generan estos grandes destiempos o sin tiempo, que es el carnaval, que en el fondo subvierte todos los procesos históricos oficiales. Entonces él dice, los tres, la escuela de Tartu, la historia no es lineal, sino que es una avalancha, que se expande en múltiples direcciones. Es un caos. La cultura rusa es un caos, como todas las culturas, pero principalmente ellos, o sea, tienen una planicie enorme, siempre fueron espacio y no tiempo, ¿no? Los alemanes son no del tiempo, pero estos son espacios, el espacio, como México, los 100 kilómetros de estepa, ¿no? Las amplitudes. Entonces, esa situación ellos lo tienen claro. Y fíjese, ¿sabe lo que le molestan a estos tipos? A Volochynov también, le molesta el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ahí, y hay una crítica a Sartre también, sí, o sea, sin ser a Sartre directamente, pero hay una crítica al tema de que la literatura sea un producto de la conciencia, ¿no? De la psiquis humana, de la psicología, porque hay un psicologismo, ¿no? Un psicologismo, ¿no? O lo del Freud, ¿no? El determinismo, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, ese determinismo que también se ve en lo económico muchas veces, y yo creo que es como una mala lectura de Marx en realidad, también se ve un determinismo psicológico en el freudismo. Entonces, lo que hace Volochynov, escribe ya un ensayo en 1927 del freudismo como ensayo crítico. Entonces ya establece ya la postura de decir, no, por acá no estamos hablando de conciencia, estamos hablando de signos ideológicos. Entonces aquí, por ejemplo, es completamente distinto a lo que veníamos hablando en qué es la literatura con Sartre, ¿no? Entonces no es que yo de alguna manera la semiótica venga después ideologizada, no, la semiótica en sí, esta ciencia que, entre comillas, se ocupa de los signos y de todo lo icónico y de la palabra, en su origen ya es ideológica, ¿no? La palabra ya en su origen es ideológica, entonces no puede no producir un elemento ideológico, y entonces le pone una carga textos en relación con otros textos y que tienen que ver con lo cultural. Es la famosa semiótica de la cultura, ¿no? Claro, o sea, el contexto es el texto.
Si yo no lo voy a relacionar, no lo rodeo, entonces yo no lo puedo sacar adelante. Ahora, yo por ejemplo, dicen que es algo completamente distinto al formalismo ruso. Yo creo que no, porque esto no se entiende sin Tiánano, con las series literarias, sin el arte como artificio, sin la construcción como un fenómeno ideológico también de todo el formalismo. No se entiende. No se entiende sin el cine y las técnicas de montaje, no se entiende sin el constructivismo, etcétera. O sea, todo esto va avanzando en conjunto. No es que una parte se mueva, ¿no? De nuevo, el estructuralismo es un desarrollo necesario del formalismo, creo yo. Sí, pero también hay una cosa, como que se relaciona este formalismo con el estructuralismo, pero yo creo que es como el realismo con el naturalismo, o sea, una exageración del formalismo ruso, el estructuralismo francés. ¿Me entienden? El objetivismo abstracto, o sea, construir el que digamos de alguna manera cree que el lenguaje es un sistema y está completamente desgajado de su contexto y desgajado de la realidad. Entonces, al final, yo creo que aquí se le hizo como una trampa al formalismo ruso porque se los metió todo en la bolsa del estructuralismo francés. Es lo que nosotros recibimos, pero no pudimos ni siquiera recibir las traducciones. La recibimos recién del 60, el 70. En los últimos 10 años, con la crítica al estructuralismo, se ha vuelto a Volochinov. O sea, yo, por ejemplo, lo pude leer ya en el doctorado, y se ha vuelto a Bakhtin, se ha vuelto a Lotman, ¿no? Y por eso, claro, por ejemplo, en mis textos sale Lotman, porque a mí me interesa. Bien, entonces, bien, les voy a mandar los apuntes con el tema de Bakhtin y Rabelais, que es súper importante porque está la heterofonía, la heterologia, la heteroglosia, o sea, todo lo hetero, ¿no? Todo lo diverso, para salir del dogmatismo. Eso es lo importante. ¿Sí? Los mismos rusos advierten el problema que tienen en la misma político. Ellos tienen un problema político, ¿no? Con Stalin ahí en 1930. Entonces, el futurismo también tiene un problema fuertemente político y hace alianzas con Mussolini en eso. Es como Heidegger también con el nazismo. Hay decisiones, ¿no? Hay decisiones, y esas decisiones son políticas, son estéticas, son de todo orden. No es que sea una cosa y no la otra. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las cosas avancen en conjunto? Eso yo creo que es lo más difícil teórico. La teoría y la práctica, todo junto, para que se pueda ir viendo que esta cuestión igual le costó muchas veces la vida y la libertad a la gente. Ya, entonces, esta estética material solamente, el objetivismo, no era suficiente, sino que tienen que ir, ¿no? Bakhtin va hacia esta relación con la cultura, ¿no? Entonces nunca se dejó de tomar en cuenta como el arte en relación a lo social. Era imposible, ¿no? Era imposible que lo pudieran hacer, menos los rusos. Entonces, la lengua es heterogénea, la lengua ya viene producto de muchas culturas, y por lo tanto lo que yo tengo que hacer, y es lo que de alguna manera uno espera en las poéticas y en todo, es expresar el texto, de que tenga intertextualidad, porque justamente es aquí, esta cosa polifónica, es donde se está jugando todo este tema del arte. Y ya para ir terminando, le voy a mandar mis apuntes de Lotman, pero solamente como para ver en relación a las exposiciones que ustedes dieron. Hay ya un libro de Lotman que dice, que se llama Cultura y Explosión, lo previsible y lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. O sea, ellos ya entienden que esto es explosivo, ¿no? que es una avalancha la historia, que muchas cosas no las pueden agarrar, no las pueden contener. Y entonces, de alguna forma, también toman en cuenta lo que estamos hablando, que hay un sistema modalizante secundario, se llama el arte, la literatura es secundaria, una sobrenaturaleza, habrán dicho los franceses,
Y como sistema modalizante secundario, yo le tengo que poner todo el espesor que tiene esta modelización. Y por supuesto, entonces ahí entrará todo el contexto ideológico, todo el contexto histórico, la relación con la ciencia, etcétera, cómo está funcionando el arte, otros lenguajes artísticos, todo. Entonces, de alguna forma, la lengua, que ya es el sistema primario, determina lo que de alguna manera nosotros somos. La lengua, bueno, alguien decía por ahí, Bolaño decía, y otros también, la única patria que tenemos es la lengua, ¿no? Pero cómo va a determinar la lengua también lo que el ser humano está haciendo, lo que la humanidad está haciendo, lo que la humanidad está construyendo, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante del concepto de Volochinov también, de refractación y no solamente reflejo, porque si no me tengo que quedar metido en lo heterodoxo, o sea, en lo ortodoxo, en lo dogmático, ¿no? Y no puedo abrirme hacia diversos lenguajes artísticos, digamos, diversas formas textuales de poder construir la cultura. Le voy a mandar los apuntes porque él construye un concepto que en algún momento sería bueno, que es de semiósfera, un continuum, prácticamente agarra la biosfera, y es un continuo entre los textos y una relación con esta cultura. Tienen 20, 25 libros, así que igual ahí en realidad es como interminable, los rusos son realmente interminables, y además hay muchos, no solamente hombres, también hay muchas mujeres construyendo ahí su aporte, y además ellos relacionados con la música, relacionados con el cine y relacionados también con la pintura. Entonces, en realidad se vuelve muy, muy espeso, porque no solamente están construyendo la filosofía del lenguaje, ¿no?, sino que están construyendo, siguiendo la continuidad de la primera teoría crítica literaria del principio del siglo XX, del formalismo ruso que ya vimos. Entonces, es interesante que uno lo vaya revisando. Bien, voy a mandar los apuntes para que ustedes lo puedan ir chequeando. Obviamente quedaron otras cosas, pero en general es interesante entender que todas estas dificultades que uno ve, la gente ya los vio en sus mismos procesos históricos, que no son quizás similares a los nuestros, pero a veces son parecidos y nos pueden ayudar para también pensar el Chile actual y lo que estamos pasando ahora. No están muy alejados, sobre todo por la convulsión que ellos vivieron en sus revoluciones y en todas las peleas que están dando en las distintas batallas, ¿no? Ellos no solamente pelearon con su revolución, sino que también después tuvieron que convivir con alguien, bueno, primero alguien fuerte y potente, un estratega, un hombre de Estado como Lenin, un tipo también tan fuerte como Trotsky, pero también un tipo teóricamente fuerte, a propósito suena fascista o totalitario, pero teóricamente fuerte. Stalin era un teórico también, también construyó libros, y yo creo que también hay que leerlo, pero lamentablemente también les tocó vivir al lado como de ese monstruo también, ¿no?, de ese pater totalitario que terminó matando tanta gente, ¿me entienden? Entonces, esto es realmente dramático, no es estaba escuchando una cosa colombiana, decía perita en dulce, no es perita en dulce, ¿no? Es realmente dramático, ¿no? Y a todo esto, porque cada forma, cada cosa, eso es lo bueno que tienen estos tipos, que van construyendo también esos refranes, esas formas populares, esas maneras de decir las cosas que quizás la academia desecha, y que no debiéramos dejar de lado, porque es parte de nuestra formación, están las palabras ahí. Bien, cuidado entonces, se fijan en Bakhtin y la risa, que la risa también después la vamos a ver con Humberto Eco en El nombre de la rosa, la risa como deconstructiva, como subversiva, ¿no?, como
la risa, la felicidad, bueno, Epicuro también lo tenía bien claro, y todo como deconstructor de una lógica formal aristotélica, y por eso los libros sobre la risa fueron perseguidos, ¿no? Y ahí la máscara, ¿no? El perder la identidad completa, porque pareciera que tenemos que tener la identidad, ¿no? En la Edad Media está esta cosa colectiva también, que los rusos agarran también, de querer perder la identidad, no ser, no ser, pero que también implica poder tener más libertad para poder seguir siendo. Entonces me parece súper interesante esto vagabundo, esto como infante terrible, o más que infante terrible, el estudiante o el escolar vagabundo, que también que la metamorfosis de las palabras, la inversión de los valores. O sea, si bien la cultura ha sido siempre, y hay que por eso tomarla con sospecha, y toda disciplina, incluso la psicología y todo, incluyendo también el teatro, todo en realidad, también tiene esta parte como más liberadora de la historia. Y eso es lo que uno más o menos cree, y por eso uno trata de pasar también esa parte y esos teóricos que pueden de alguna manera desencajar, desmarcar un poco la situación y nos puedan dar ese excedente de visión, esa ampliación de la inteligencia, la conciencia, no sé si se podrá decir, ¿no? De una emoción razonada, no sé, porque está todo junto. ¿Ya? Y para terminar, estoy tomando clases de música con una persona que justamente está pasando por una situación muy difícil, tejió su casa en una parcela de su hermano en Curacaví, quedó sin pega, y se llama Santiago Araya, es un oboísta. Yo he ido haciendo posteo y es un campamento, o sea, una casa, una carpa, y esa es su casa. No tiene luz, agua, nada, porque por un cagüín parece que se la quitaron los vecinos, entonces ya no tiene que andar como 2 kilómetros para cargar su celular. Y él quiere realmente hacer sus clases, y el tipo tiene como especialización afuera, ¿no? Cesante ilustrado, en el fondo. Eh, y, y en realidad son muy baratas sus clases, entonces yo tomé clases con él, son rotativas, entonces yo puedo traer el tiro a la antigüedad, y por eso les mandé ese regalo que él me mandó. ¿Por qué? Porque yo creo que también es algo que está siempre ahí, que es oblicuo para mí, que es el tema de la música, porque es como un rompecabezas, entonces se va agarrando, y ahí se da cuenta uno la deficiencia, las limitaciones que uno también tiene. Así que me parece súper importante ir sumándole cosas, por eso voy a ir compartiendo también esas cosas que él va mandando. A raíz de eso, el tema de la música. Ya, pues, que estén bien. Por ahí se sumó igual la Lu, pero mando para la Eva y la Lu la clase, Chao. con las exposiciones. Que estén bien. Perdón, yo me equivoqué entonces el horario. O sea, yo me equivoqué el horario. ¿Ya? Ah, O sea, claro. no. Ay, Cambio lo de hora. siento, me siento Cuando no te vi, yo dije, apuesto que no supo que hicimos un cambio de horario. Y Acá. claro, como entraste justamente una hora después. Y no lo... Claro, porque Lo acá se cambió siento, la yo hora. no tenía ni idea. Por eso el Javier tiró el horario, yo tampoco sabía, y Pucha, después dije, Juan, te perdiste verdad la que clase. tenemos que aplicarlo y todo, pero te mando la clase. Hubo en el último tiempo, Pucha, Lu, no llegaste sé yo, justo después. claro, y pero expuso No, si yo Lalo pensé, y guau, expuso tan el tarde, Javier. decía yo. Ah, de haberse Claro, equivocado. Demasiado, yo decía como mucho. No te una profe preocupes, llega te tarde mando y la otra llega clase. temprano. Pucha, Lu. Pero bueno, ahí, Sí, pues. adelante. Ok, porque claro, entonces yo entré y dije, ay, ya están tocando el tema, y estaba tratando de anotarlo un poco. No, Y entonces, voy a mandar mis apuntes porque expusieron antes, no te preocupes, puso el Javier y expuso el Lalo. Entonces con la clase tú vas a tener esas exposiciones, y después yo estoy solamente haciendo una pincelada porque nos quedaron como 10 minutos nomás, nos pasamos un poquito ahora, pero yo voy a mandar los apuntes. ok. Entonces Cualquiera- a partir de ahora es a las 5, digamos en Perú, a las 5 es a partir de ahora.
¿Son 2 horas ya. ahora? Sí, Sí, po, sí. ¡Ay, qué locura! ¿Cómo cambia todo? Yo no sabía que había tanta incidencia, o si no te lo hubiera recordado. Como una O hora. sea No, no que- te O preocupes. sea que a las 12 de la noche con 1 minuto nosotros vamos a estar a día jueves y tú vas a estar todavía día miércoles en la noche. ¡Oh! Todavía. Interesante. Chuta. ¿Cierto? Nos vamos al Perú, nos vamos al Perú, entonces. No, yo mando Vamos a los estar hablando desde el apuntes. pasado. Sí. Ya, sí, genial. Ya. sí. Ay, qué gusto verlos, aunque sea al final. Bueno, ya los veo en otra clase entonces. Ya, Chao, Luz, que Chao, chao. estés chao. bien, Cuídense. que estés Chao. bien. Un besito a todos. No, Karina, Espérese, ¿no hay? mándame los datos del Santiago, a ver si lo ubico aquí en Curacaví. Eso. Y lo otro, no hay clase la próxima semana. Se me olvidó, pero le digo, les pongo a todos. Ya, Porque son las fiestas. sí, Entonces tomé las 4 clases nomás. ya. Ya, Ok, un besito. bueno, Voy a lo mandarte todos los mismo, datos y el Instagram y todas esas cosas. Vamos a hacer una nota con él también, en ya, Plexomer. ok, Así que ahí te la voy a bueno, mandar. Chao, un besito. ya. Chao, Chao, lo chao. mismo. Besito.